Bonjour, je m'appelle Armand. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Armand. Et toi, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles signifie ¿cómo tú te llamas? Yo te estoy diciendo, je m'appelle Armand, yo me llamo Armand. Ahora te pregunto a ti, ¿cómo tú te t'appelles? Me tienes que decir, je m'appelle con tu nombre también. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver dos cosas. Repasar primero los números para que puedas decir tu edad, ¿no? Cuando te pregunte, ¿tu as quel âge? Puedas decir, j'ai 3 ans. J'ai 3 ans. Entonces, ou j'ai, cuando tenga 4, j'ai 4 ans, sería 4. Para ello tenemos que aprender a conjugar, a contar, perdón, hasta 5. Que son 5, los dedos de una mano, ¿sí? Vamos a aprender primero eso y después vamos a ver cómo se llaman en francés algunos medios de transporte que tú conoces, ¿no? Tú los conoces, casi todos los conoces, los que vamos a ver hoy. Pero vamos a aprender a decirlos también en francés, ¿sí? ¿Vas a aprender conmigo? Muy bien, vamos a ir. Primero vamos a empezar con les nombres, les chiffres. Aquí dice, je sais compter. Je sais compter signifie yo sé contar, ¿no? Así lo vas a decir tú también cuando llegues a contar hasta 5, ¿sí? Vamos a repasar esos números que están aquí, que ves, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Si te lo sabes en español, ¿no es así? Muy bien. Ahora vamos a ver en francés. Que repitas después de mí. ¿Vamos? ¿Ya? ¿Vamos? 1, 2, 3, 4, 5. De nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces uno va más rápido. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya son 5 que hay que aprender, ¿sí? Bien, eso fue nada más una revisión, un repasito de los números para que tú también aprendas, porque quiero que tú también aprendas a contar en francés, ¿sí? Ahora, vamos a ver hoy lo que son les moyens de transport. Les moyens de transport son los medios de transporte que tú conoces. ¿Conoces algunos? Vamos a ver. Y estoy seguro que sí, te lo sabes en español todos, ¿no? Vamos a ver quels sont les moyens de transport. Ahora te voy a compartir para que podamos ver, para que puedas tú también aprender. Mira, ahí están los medios de transporte. ¿Conoces algunos? ¿O todos? ¿Cómo se llaman? Ahora me vas a decir en español. Te voy enseñando uno por uno y me vas diciendo en español, ¿sí? Y después yo te enseño a decirlo también en francés. Bien, vamos a empezar. El primero es ¿cómo se llama? Muy bien, es un coche. Muy bien. Esto de aquí, el segundo, es una bicicleta. Muy bien, miren aquí. Una moto. Una moto, muy bien, muy bien. Mira, eso se llama, es un autobús. Un autobús. Y que vuela alto, ¿cómo se llama?
Muy bien, es el avión. Vamos a ver después cómo se llama también en francés. Y este, mira, esto, ¿cómo se llama esto? Es un tren, muy bien. Y aquí, esto es, también vuela, pero a diferencia de este, mira esto, lo que tiene arriba, se llama muy bien, un helicóptero. Ahora, ya que sabes todo en español, más fácil todavía para nosotros ir aprendiendo en francés, ¿sí? Ahora te voy diciendo uno por uno y tú vas repitiendo después de mí, ¿no? Después de mí repites. Te voy a decir, vamos a empezar en orden desde arriba hasta el helicóptero, ¿sí? Vamos a empezar aquí. El primero que me dijiste que era un coche, en francés se llama voiture. 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 ¿Qué cosa es voiture? Très bien, voiture es el coche. Ahora vamos al segundo. La segunda imagen nos muestra una bicicleta. Muy bien. La bicicleta en francés también se llama bicyclette. Bicyclette, pero tiene otro nombre que es vélo. Esto es vélo, que es la bicicleta, ¿no? Es la bicicleta vélo. Ahora tenemos entonces voiture, vélo. Très bien, une voiture et un vélo. Aquí está. Ahora vamos a seguir. Para llegar al tercero, vamos a ver que en el tercer tiene una moto. Très bien. Es una moto. Entonces, ¿sabes cómo se dice moto en francés? Moto en francés se dice moto. ¿El que parece? Se parece al español, ¿no? Ahí casi. Se dice moto. Si se dice moto, entonces tenemos voiture, vélo, moto. ¿Sí? Ya tenemos los tres. Ahora vamos al autobús. Aquí está. ¿Sí? Este se llama autobús. Autobús. Un autobús. Autobús es el autobús, ¿no? Muy bien. Y aquí ya terminamos la fila de arriba. Pero, ¿qué vamos a hacer? Ya que hemos terminado, primero, antes de pasar a la segunda fila, vamos a repasar los nombres, ¿sí? Ahora, aquí es voiture, vélo, moto, autobús. Autobús, très bien. Ahora vamos a la parte de abajo. La parte de abajo, ¿cuál es? Este es, que me dijiste que era avión en español, pero en francés se dice avión. Avión, casi igual. Avión es el avión, ¿sí? Avión es este. Y este de aquí, une locomotive, pero es un tren. Un tren, ¿no? Un tren. Tren es el tren. Bien. Y entonces el último que me dijiste que era helicóptero. Muy bien. Helicóptero en francés se dice hélicoptère. Helicóptero. Helicóptero es entonces este que sigue. Ahora, repasando todo, vamos de nuevo, empezando siempre con voiture para ir hasta helicóptero. Aquí va. Voiture, vélo, moto, autobus, avion, train, hélicoptère. Hélicoptère, ¿sí? Hélicoptère. Ahora, te toca a ti. Montre-moi, enséñame
voiture. Voiture, ¿cuál es voiture? Voiture es el coche, es el auto, ¿sí? El coche es la voiture. ¿Y cuál es autobús? Autobús. Ah, el autobús, muy bien, très bien. ¿Y cuál es vélo? Dijimos que tenía dos nombres, ¿eh? Vélo. Vélo también se llama ¿cómo? Bicicleta. Très bien, también se llama bicicleta. Cuando es como bicicleta es más parecido, pero se suele usar mucho el vélo, ¿sí? Los dos están bien. Muy bien. ¿Y cuál es la moto? Ah, muy bien, la moto se dice igual, casi. Moto. Ahora, quiero que me enseñes lo que es avión. ¿Avión qué es? Un avión, ¿sí? Un avión. Y helicóptero. ¿Qué es helicóptero? El helicóptero. Bravo, ¿no? Esos son los medios de transporte que quiero que tú te aprendas también, ¿sí? Vamos por última vez. Voiture, vélo, moto, autobus, avión, train, helicóptero, ¿sí? Muy bien. Eso es lo que vamos a dar hoy. Entonces, espero que aproveches y que lo aprendas, aunque sea poco a poco, pero que aprendas. Por ejemplo, esto ya puedes saber cómo se llama, moto, tren, avión, ¿no? Bicicleta o vélo, ¿no? También. Helicóptero también tiene su parecido con el español, ¿no? Entonces, esos son los medios de transporte que me gustaría que aprendieras. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo para aprendernos esos transportes, ¿sí? Muy bien. Ya te deseo que tengan un bonito día, buen fin de semana también. Y aparte, te deseo que te cuides mucho y que aprendas también el francés, ¿no? Para que te sepas muchas cosas, el vocabulario, te sepas saludar en francés. Bien, así que lo único que me falta es decirte au revoir. Au revoir, ¿qué cosa es? Au revoir. ¿No? Cuando se dice au revoir es porque se está despidiendo, uno dice au revoir o puede ser au revoir. Bien, ahora sí te digo au revoir et merci de ton attention. ¿No? Gracias por tu atención.